Gloria al Señor. Estamos contentos, amén, de estar en la casa del Señor en esta preciosa y hermosa mañana, amén. Ya casi es tarde, amén. O sea, tarde, pues, o sea, hablando de, de después del mediodía. No sé si me estoy explicando correctamente bien, amén. Ya van a ser ya las 12 aquí, hermanos, para los que nos miran en otros lugares del planeta. Aquí ya van a ser, bueno, en una hora más, ya es mediodía aquí, amén, en Santa Ana, California, amén, del bello estado de California. El mejor es, no, ya mucho, ¿verdad? Ya se van a enojar los hermanos. No, ya no lo vamos a ver, porque dijeron que California es el mejor estado. Amén. No es el mejor estado nada más, es el que tiene mejores cosas. Que es lo mismo, amén. Vamos a darle la gloria y la honra al Señor en esta preciosa y hermosa mañana, amén. Vamos a ponernos todos sobre nuestros pies y vamos a darle la gloria y la honra al Señor en esta mañana para que sea Él el que tome control de mi mente y de mi corazón, amén. Lo que menos quiero hacer, hermanos, es hablar de mis propias opiniones, amén. Padre Santo, Rey de Reyes y Señor de Señores, en esta preciosa, hermosa mañana yo vengo delante de ti para darte la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación que solo tú te mereces, mi Rey. Honestamente, Padre Santo, yo quiero glorificarte con mi vida. Así como una canción decía anteriormente, mi Señor, que quiero que mi vida sea como un cántico hacia ti. Yo sé que eso suena, Padre Santo, como un poema, pero en sí, mi Señor, no solo quiero que sea un poema, sino que en realidad quiero que toda mi vida sea dedicada a ti, mi Señor. Yo, mi familia y esta congregación, mi Señor. Que podamos agradarte y crecer espiritualmente, mi Señor. Así como crecemos, mi Rey, en la palabra, intelectualmente hablando, también que crezcamos espiritualmente para que podamos no solo leer, no solo escudriñar, no solo estudiar, sino que también podamos hacer lo que tu palabra dice que hagamos, mi Señor. Ese es un manual, Padre Santo, de vida, son instrucciones y leemos las instrucciones para ponerlas en práctica, mi Rey. Por eso te pido que seas tú tomando control de esta mente, este corazón, para que todo lo que yo hable sea lo que viene de tu palabra por medio de tu Santo Espíritu, mi Rey. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, mis hermanos y mis hermanas? Antes de empezar la predicación, hermanos, de que no creo que sea una predicación muy larga, quería hacer un comentario, hermanos, que esto es nada más un comentario, nada más, pero bien de verdad, basado a la palabra del Señor. Hermanos, ¿ustedes se acuerdan del discípulo del apóstol Pablo, un discípulo muy joven que tenía por nombre Timoteo? ¿Se acuerdan ustedes de Timoteo? Hemos leído, hermanos, de que Timoteo era un muchacho, amén. Yo pienso que tendría como la edad de Junior, tal vez, unos sus 16, 17 años, me imagino. Jovencito. Y dice, hermanos, de que Pablo lo empezó, hermanos, a preparar para el ministerio, amén. Timoteo, hermanos, era de donde ahora se considera el país de Turquía, amén. Él era de esa área, de por ahí, y me parece que del área de Galacia, sur de Galacia, si no estoy en lo incorrecto, pero lo que sí sé 100% es que es ahí donde ahora es Turquía, amén. Bueno, no quiero hacer esto muy largo. Ustedes no sé si se acuerdan o han ustedes escudriñado las escrituras en la parte donde Timoteo, hermanos, Pablo lo manda a la región de Éfeso. ¿Se acuerdan ustedes? Y dice que Timoteo, hermanos, se quedó como, por decirlo, obispo o anciano, o como ahora se le dice, pastor de la iglesia de Éfeso. Y fíjense que Timoteo, hermanos, estaba, como les digo, jovencito, hermanos. Pero fíjense, hermanos, de que algo muy curioso. Ahora, hermanos, esto es nada más comentario, no es doctrina, es nada más comentario, es una plática nada más, amén. Quiero que me ponga atención en eso, es una plática nada más. Fíjense, hermanos, de que si usted lee el libro de Apocalipsis, y usted sabe que el libro de Apocalipsis empieza, hermanos, con la carta a las 7 iglesias
de Asia Menor, amén. Y una de las 7 iglesias es Éfeso. Y fíjese lo curioso, hermanos, que Juan de Patmos, por medio de la revelación de Jesucristo, le manda esta carta a las 7 iglesias, y la porción que le toca a Éfeso dice, le da muchas buenas, ¿verdad?, motivaciones, ¿verdad?, al pastor de Éfeso, al ángel de Éfeso, ¿verdad?, al mensajero de Éfeso. Pero algo curioso, hermanos, es de que hay una porción donde le dice al ángel, o sea, al pastor de la iglesia de Éfeso, pero tengo algo contra ti, dice, que has perdido tu primer amor. Bueno, como les digo, esto no es doctrina, nada más es un comentario, amén. Hay muchas, hermanos, comentarios allá afuera en el ámbito, ¿verdad?, teológico, ¿verdad?, los que estudian la palabra, que piensan que tal vez ese pastor que perdió su primer amor fue Timoteo. Imagínense eso, porque él era el que había quedado, hermanos, como encargado de la iglesia de Éfeso. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir, hermanos, perder el primer amor o olvidarse de su primer amor? Nuestro hermano Daniel traía hace meses atrás que amor, hermanos, y verdad, hay diferentes tipos o clases, mejor dicho, tipos de amor. Y uno de ellos es el amor ágape, amén, que es el más predominante, ¿verdad?, en el lenguaje bíblico. Y hermanos, si uno se pone a leer la palabra y uno lee la palabra original en el griego koiné, cuando habla del amor ágape. ¿Y qué es el amor ágape? Es el amor en general, o sea, el amor a Dios y el amor fraternal. Quiere decir, hermanos, de que en la iglesia de Éfeso se había perdido el amor fraternal, o sea que ya las personas ya no se importaban el uno con el otro, o sea que, a ver dónde estará. Y verdad, ya no les importaba, verdad, sus hermanos. Y peor aún, ya no les importaba tener comunión con Dios. O sea que solo iban y a la iglesia y se había vuelto, hermanos, una rutina. Una rutina. Entonces Dios le dice al ángel de la iglesia de Éfeso, ¿sabes qué? Sabes palabra, eres muy inteligente. Odias a las sectas de los Nicolaitas y todo esos, ¿verdad?, que vienen a decir herejías. Tienes muchas buenas acciones, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y dice, y si no te compones, voy a quitar de ti, dice, tu candelabro. O sea, te voy a quitar de pastor de esa iglesia y voy a poner a otro. Imagínense eso. Entonces, hermanos, eso me habla a mí y le habla a usted, nos habla a nosotros colectivamente, lo que decía nuestra hermana Elvia, que si queremos tener ese primer amor vigente, tenemos que amarnos unos con otros. Dice, he aquí un nuevo mandamiento os doy, dice, amados los unos con los otros, así como el Padre y yo nos hemos amado. O sea, ámense mutuamente. Y dice, en eso conoceréis que son mis discípulos allá afuera, que se amen uno con el otro. Entonces eso es parte del ágape, el amor. Segundo, cuando vengamos aquí tenemos que darle la gloria y la honra al Señor. Tenemos que postrarnos y darle a Él el honor, la gloria, la alabanza. Si usted quiere llorar, llore. Si usted no quiere llorar, no llore, pero dele la gloria y la honra. Y eso completa el ágape. Amar a Dios con todo su corazón, alma y mente, y amar a su prójimo como a sí mismo. Mire, regresamos al evangelio. Ese es el ágape. No perdamos nuestro primer amor, hermano. Ese es el primer amor. Amar a Dios, venirnos a postrar y amarnos los unos con el otro. Porque si venimos todos los domingos y se nos hace rutina, perdimos nuestro primer amor. Perdimos el ágape. Amén. Y mire, le puede pasar a cualquier persona, porque si están en lo correcto los teólogos, bueno, no todos, ciertos teólogos, si le pasó a Timoteo, nos puede pasar a nosotros, amén, que él fue, ¿verdad?, discípulo de Pablo, amén. Bueno, este nada más era un comentario extra, amén. En esta preciosa y hermosa mañana les pido por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 12, por favor. Mateo capítulo 12, y voy a estar leyendo yo el versículo 1 hasta el 8, nueva traducción viviente.
Mateo 12, 1. Alabado y exaltado sea el nombre del Señor, amén. Es algo hermoso estar aquí en la presencia del Señor, amén. ¿Lo tenemos? Vamos a leer una porción pequeña de lo mucho que Jesucristo vino a hacer aquí al mundo. Dice la palabra del Señor en una porción de los evangelios de que dice que Jesucristo hizo tanto durante su ministerio que dice que no todos los libros de este mundo no pudieran contener todas sus obras que Él vino a hacer, amén. Aleluya. Bueno, dice la palabra del Señor así: por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso. ¿Y cuál es el día de descanso, hermanos? El séptimo día, el sabbat, el sábado, amén. Día de descanso. Dice, una vez más, por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre. Entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Mire eso, no hicieron ni pan. No es como que fueron, de verdad, agarraron todo eso y las pusieron en un horno, hicieron un pan, no. Se comieron literalmente los granitos de las espigas, ¿ok? Punto importante, amén. Dice, algunos de los fariseos, dice el 2, los vieron y protestaron y le dijeron a Cristo Jesús, mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Jesús les dijo, ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró, literalmente entró en la casa de Dios, o sea, el tabernáculo, y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados, que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo sí pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay alguien muy superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios de animales, amén, sacrificios, ¿verdad? Sacrificios de víctimas de animales, amén, literales. El 8 dice, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Aleluya. Hermanos, fíjense que hay algo muy importante que tenemos que saber, hermanos, aquí. Antes de que empiece a hablar de esta porción de la palabra, todos conocemos del rey David, amén. Todos conocemos al rey David. El rey David, hermanos, fue ungido como rey, pero tristemente, ¿verdad? Por mucha oposición, él no tomó el reinado hasta muchos años después, amén. Y fue perseguido, hermanos, por el rey Saúl por muchos años. Ustedes lo conocen esa historia, amén, lo hemos leído desde que éramos niños en la escuelita dominical. Se nos ha enseñado esas hermosas historias, amén. Y una de esas historias, hermanos, concerniente al rey David, es que David, hermanos, venía, hermanos, huyendo de este rey Saúl, y entró, hermanos, a una ciudad llamada Nob, donde en ese entonces estaba localizado el tabernáculo, o sea, la casa de Dios, y él iba con unos soldados, pero él, hermanos, iba con mucha hambre, y tristemente también sus soldados iban con mucha hambre, no había nada que comer. Llegaron a esta ciudad, miraron que el tabernáculo estaba ahí, y muy interesantemente, David entró ahí y le pidió al sacerdote de turno que le proveyera los panes de la proposición que están en el lugar santo.
Y dice que David y sus soldados comieron del pan de la proposición. Y ese pan, hermanos, era un pan muy santo. No podía comerlo absolutamente nadie más que solo los sacerdotes, hermanos. O sea, si yo en este entonces, yo fuera un hebreo, un israelita, y yo me atrevo a meterme, hermanos, al lugar santo y agarro esos panes, Dios mismo me fulmina en ese lugar. En esa ocasión yo quedo muerto ahí. Y si no quedo muerto ahí, hermanos, quedo, hermanos, con una gran maldición para mi vida y para mi familia, porque comí algo que no era para mí, sino que era, hermanos, algo santo, algo puro, algo sagrado, algo que había sido, hermanos, dedicado para Dios. Pero, hermanos, interesantemente, David entra y pide el pan, y el sacerdote le da el pan, y David come del pan y sacia su hambre del pan, con el pan, mejor dicho. Y no solo come él, hermanos, sino que comen los soldados, hombres de guerra, hombres derramadores de sangre, comen el pan de la proposición. Eso, hermanos, si usted lee, hermanos, la ley de Moisés, eso, hermanos, se queda uno, ¿cómo? ¿Cómo pudo David y sus soldados comer del pan de la proposición? Eso no sé, no podemos entender. No quiero decir no tiene sentido, porque sí tiene sentido y lo vamos a ver ahorita. Pero uno dijera, no entendemos cómo pudo pasar esto. Eso era algo muy serio. Era un delito. Pero, hermanos, no sé si usted se acuerda, hermanos, en la palabra, donde la palabra del Señor dice, yo honro a los que me honran. Fíjese, hermanos, de que Samuel era un niño cuando fue llamado al ministerio. ¿Se acuerdan de Samuel, hijo de Ana y Elcana? ¿Y qué llegó a ser Samuel? Sino que un gran profeta de la antigüedad. Y, hermanos, ¿dónde es que dormía Samuel? En el tabernáculo. ¿Qué estaba haciendo Samuelito, hermanos, adentro del tabernáculo, hermanos? ¿Por qué a un niño, hermanos, de que 7, 8 años se le dejó entrar al tabernáculo? ¿Qué estaba haciendo él ahí? Él no era, hermanos, un sacerdote. Y si venía de la línea sacerdotal, no había sido ungido para ser sacerdote. ¿Qué estaba haciendo Samuelito ahí adentro? Porque Dios honra a los que le honran. A los que honran a Dios. Viven en la gracia. Nosotros vivimos en la gracia no porque nosotros la merecíamos, sino que se nos ha sido dada, hermanos, inmerecidamente. Pero si nosotros le honramos a Él, hermanos, Él nos honrará a nosotros. No solo con su gracia, sino que con su favor y su misericordia. Su misericordia. Fíjense, hermanos, de que yo amo el amor del Señor. Eso, no sé, yo creo que ni suena bien eso. Amo el amor del Señor. Pero ¿sabe qué amo más? Su misericordia. ¿Sabe por qué? Porque yo no me merezco el amor. Pero la misericordia, hermanos, es cuando Dios tiene compasión de uno, de a pesar de no merecérselo, Él viene y nos bendice. Por eso es que, hermanos, la palabra del Señor dice, hermanos, en el Antiguo Testamento, nosotros apelamos no, dice, a tu justicia, sino que apelamos a tu misericordia. Aleluya. Porque si nosotros apelamos a la justicia de Dios, nosotros no llegamos, hermanos, a la altura, a la medida de la justicia de Dios, sino que apelamos a su misericordia. Por eso es que ustedes no me van a ver a mí, hermanos, declarando cosas que no son. Yo no me voy a decir, yo declaro que mañana te van a dar un nuevo trabajo, yo declaro que mañana vas a tener un nuevo carro. Yo no puedo hacer nada de eso porque yo no tengo esa clase de autoridad. Yo no apelo a la justicia, a lo que yo creo que me merezco, sino que yo apelo, hermanos, a la misericordia. Yo vengo, papá lindo, tú sabes de que tengo que ir al trabajo, no tengo vehículo, te suplico que me bendigas con un vehículo, por favor. Y el Señor decide cuándo y dónde y qué marca y de qué tan caro, qué tan barato, no sé, pero Él provee. Pero tenemos que humillarnos delante de Dios. ¿Hay alguna necesidad? Humillarnos delante de Dios. Amén. Bueno, ya no me voy a salir mucho del tema. Bueno, hermanos, viene David, come del pan, se sacia su hambre, pero no muere, sino que al contrario, es, hermanos, florece como la palmera, como dice la palabra del Señor en los Salmos.
Pero ¿por qué es que no muere? Porque él honraba a Dios desde niño y no murió. Ahora, hermanos, viene aquí nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, viene, hermanos, a ratificar, activar el nuevo pacto en su sangre. Y hermanos, vienen aquí estos discípulos. Y estos discípulos, hermanos, dice que iban caminando en el sábado, el sabbat, el día de descanso. Y vieron un campo, hermanos, donde había mucha, ¿verdad?, trigo. Tenían mucha hambre. Y yo me pregunto, ¿por qué será que no tendrían un panito para ir para que el Señor lo multiplicara? Me pongo yo a pensar, ¿verdad? Porque pues le dio de comer a más de 5,000 y después a 4,000, casi 10,000, y no contando niños y mujeres, serían como unos 15,000. Pero es que el Señor quería, hermanos, enseñar una lección. Y venían, hermanos, los apóstoles, los discípulos, y vieron esos trigos, y vieron que ya estaban bien cargaditos, y agarraron con sus manos unas espigas, se empezaron a pelar las espigas, y empezaron a comerse el granito. Y vienen, hermanos, los fariseos y les dicen, ¿ustedes qué están haciendo allá? ¿No se dan cuenta que es día de descanso? Ustedes están aquí cosechando trigo. Ustedes están cosechando en el día de descanso. Eso es un delito. Y vienen a acusar a los discípulos. Y nuestro Señor Jesucristo les dice, con sabiduría y entendimiento de la palabra, ¿no se acuerdan ustedes cuando David comió del pan de la proposición? Mis discípulos no están comiendo el pan de la proposición. Están solamente agarrando unas espigas para comerse el granito y poder saciar su hambre. Dice, ¿no han leído en la palabra, en el Tanaj? ¿No han leído que dice que lo que yo requiero no son sacrificios, sino que compasión? Que me parece que está en Oseas 6:6, si no está en lo incorrecto, voy a ver aquí. Dice la palabra del Señor, ¿no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Está en el 7. Dice, ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, dice Cristo, si conocieran el significado de la escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Mire, esto es algo extremadamente interesante. Eso se encuentra en Oseas 6:6, si usted lo quiere leer en su casa, porque dice, en lugar de estar aquí acusando a mis discípulos de algo que en realidad no es quebrantando la ley, en lugar de estarlos criticando aquí que tienen hambre y están agarrando unas espigas, ¿por qué no nos llevan a comer algo? Si nos miran con hambre, ¿por qué no nos dicen, tienen hambre? Déjenos traer unos panes. Déjenos traer un poco de vino. Sentémonos aquí, en este campo, y gocemos el día de descanso y comamos juntos. Pero no, ustedes en lugar de venir a ayudar, vinieron a juzgar lo que estaban haciendo mis discípulos. Y nos vinieron, ¿qué? ¿Cómo es? A juzgar. Y en lugar de decir, ¿tienen hambre? Vamos a comer algo. Vamos a tomar algo. Pero no, ustedes vinieron aquí a acusar. ¿Quién es el acusador, hermanos? Sino el mismo Satanás, que siempre viene a acusar. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice el 7, ustedes no habrían condenado o acusado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice, quiero que tengan compasión y no que ofrezcan sacrificios. O sea, quiero que sean amables, quiero que tengan compasión de su prójimo. En lugar de estar trayendo sacrificios de animales y después ir a hacer las malas obras, mejor demuestren allá afuera con sus buenas obras. Mejor demuestren allá afuera con su buen comportamiento que ustedes me aman. Y esos son mejores que 1,000 sacrificios. Es más,
cuando vino, hermanos, Saúl, y dice que tenía que matar a todo aquel pueblo, hermanos, y no obedeció a Samuel. ¿Qué es lo que dijo Samuel a Saúl? Dice, la obediencia es mejor que 1000 sacrificios. Entonces, hermanos, obedecer al Señor, ir a hacer lo que dice el Evangelio que hagamos, es mejor de cualquier sacrificio. Es mejor obedecer y hacer la obra del Señor. Es mejor hacer todo eso que traer 1000 sacrificios al altar. Amén. Ahora, hermanos, quiero que leamos, vamos a leer la misma historia, pero ahora lo vamos a leer en la perspectiva de Marcos. Marcos capítulo 2, versículo 23, por favor. Marcos capítulo 2, versículo 23. Voy a leer del 23 hasta el 28, por favor. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Una vez más, esta es la misma historia, solo que en la perspectiva, la versión del evangelista Marcos. Amén. Dice aquí: cierto día de descanso, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús: mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley? Oiga, qué gran acusación, ¿verdad? Violan la ley, dicen. No solo dijeron porque es que están haciendo, ¿verdad?, trabajando un poquito en el día de descanso, sino que mire con qué gran acusación. ¿Por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? Jesús les contestó: ¿acaso no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo de Abiatar, cuando Abiatar era sumo sacerdote, y violó, mire, David sí violó la ley. Los discípulos no están violando ninguna ley, y lo vamos a ver ahorita. David sí violó la ley, pero a pesar de que David violó la ley, hermanos, Dios honra a los que le honran. Ahora no estoy diciendo que David, ¿verdad?, fue a cometer adulterio o fornicación, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Estoy hablando, hermanos, de algo ceremonial en el tabernáculo, amén. Dice, violó la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permite comer, y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo: el día de descanso, mire, oigan, esto es extremadamente lindo, mire, el día de descanso, o sea, el sábado, se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso de el día de descanso. Hermanos, voy a salir un poquito del tema aquí, solo para hacer un breve comentario. Porque es que nosotros, la mayoría de nosotros los cristianos, seguidores del camino de Cristo Jesús, muchas veces se refieren a nosotros como evangélicos, que seguimos el evangelio de Cristo. ¿Por qué, hermanos, es que nosotros no celebramos el sábado? La razón por qué nosotros no celebramos el sábado es, hermanos, porque nosotros ya hemos entrado, hermanos, al descanso de nuestro espíritu, de nuestra alma en sí, cuando nosotros aceptamos el evangelio de Cristo Jesús y nos añadimos al reino de los cielos. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando del reino de los cielos? Amén. El reino de Dios ya lo estamos viviendo, amén, cuando aceptamos el evangelio. Ahora que estamos viviendo en el reino de Dios, en el reino de los cielos, ahora nosotros hemos entrado, hermanos, a nuestro descanso espiritual. Antes estábamos atormentados, hermanos, por el
el pecado, pero ahora ya no vivimos en el tormento del pecado, sino que nuestro Padre Celestial dice: venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo les daré descanso. No solo está hablando del descanso físico, sino que descanso, hermanos, espiritual. Hermanos, yo cuando vine al Evangelio venía bien, hermanos, cansado espiritualmente, hermanos, y emocionalmente. Las personas que me conocen íntimamente, hermanos, saben que yo venía muy cansado ya de la vida. Pero cuando yo vine a Cristo Jesús y entré al reino de los cielos, acepté el Evangelio, Él me da descanso. Entonces para mí todos los días son días de descanso. Lunes, día de descanso. No que voy a llamar enfermo a mi trabajo, no voy a ir hoy porque es día de descanso. No. Estoy hablando de descanso para mi alma, para mi espíritu, para mi ser. Lunes es día de descanso para mí porque estoy en Cristo. He aquí, sois nuevas criaturas. Martes es día de descanso. Miércoles, jueves, viernes, sábado es doble día de descanso. Domingo, todos los días son días de descanso. Porque todos los días requieren que nosotros tengamos comunión con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Todos los días. Imagínense que solo un día tuviéramos comunión con Dios. Eso es, hermanos, inapropiado. Eso es, hermanos, ilógico que tengamos solo. O sea, que nos pasemos toda la semana haciendo nuestros quehaceres, trabajando en la escuela, en la casa, ¿verdad? Donde quiera que andemos. Y el sábado, oh, sí, ¿verdad? Hoy tengo que tener comunión con Dios. Ah, ya se me había olvidado que tengo un Padre Celestial. ¿Verdad que eso no va con nosotros? Nosotros tenemos que tener comunión con nuestro Padre Celestial todos los días. Todos los días tenemos que leer la palabra. Todos los días tenemos que tener nuestro devocional con Dios. Por eso es que nosotros no celebramos el Sabbat en sí, porque todos los días son para nosotros el Sabbat. Todos los días, hermanos, tenemos que tener comunión con Dios. Y dice aquí nuestro Señor Jesucristo en el 28, dice: así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Y si estamos en Cristo, tenemos descanso siempre. No es solo un día de descanso, sino que tenemos descanso siempre, hermanos, siempre. Aleluya. Ahora, si usted quiere observar el Sabbat, pues si usted quiere hacerlo, hágalo. O sea, no hay algo de malo si usted quiere hacerlo. Pero lo que sí le puedo decir es que todos los días para nosotros tenemos que tener comunión con Dios y darle descanso a nuestro espíritu y nuestra alma. Y fíjense, hermanos, algo aquí. Aquí lo que estamos leyendo, hermanos, hay mucha información, hermanos, mucha información. Dice aquí: el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Usted, hermanos, sabe para los fariseos y para los escribas, ¿usted sabe qué clase de blasfemia es esto? Aquí básicamente Cristo Jesús está diciendo que yo soy Dios. Yo soy uno con el Padre. Dice: así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. ¿Quién fue el que creó, hermanos, el mundo y al séptimo día descansó? Dios. Amén. Aleluya. Dios incluso del día. Es que, hermanos, esto es extraordinario. Dice: yo soy. Cuando oyeron, hermanos, los fariseos esto, si no apedrearon a Jesucristo cuando dijo eso, hermanos, es porque los ángeles lo estaban protegiendo a Cristo Jesús. Porque ahí hubieran agarrado, hermanos, piedras los fariseos y lo hubieran apedreado ahí mismo. Dice: así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Y si Él, mire, y nosotros ya, Jesucristo no es nada más nuestro Señor ya. Él es nuestro Padre Celestial. Es nuestro hermano, porque heredamos el reino. Si estamos en Cristo, todos los días, hermanos, son días de descanso para nosotros espiritualmente hablando. Amén. Bueno, seguimos aquí. Dice la palabra del Señor, una vez más aquí en el 23, en capítulo 2, versículo 23, que venían estos hombres con Jesucristo. Y dice, hermanos, de que ellos solamente agarraron unas espigas con sus manos. Hermanos, ¿cuántas espigas podrá uno agarrar con sus manos? ¿Un manojito de espigas? Solo de que sea un Nefelim, ¿verdad? Un Goliat que tenga unas grandes manotas y agarra, ¿verdad? Toda una cosecha, ¿verdad? No.
Un hombre regular, una mujer agarra un manojito de espigas y se los va comiendo en el camino. Se los va comiendo. En ninguna parte de la historia dice que los discípulos iban cosechando. Pero aquí vienen los fariseos y empiezan, hermanos, a decir, no, ustedes están cosechando. Ustedes están cultivando, cosechando, están básicamente están robando de este campo. Y ustedes están violando la ley porque están trabajando en el día de descanso. Pero vamos a ver ahora algo muy interesante, hermanos. Si ustedes me pueden seguir, hermanos, a el libro de Deuteronomio capítulo 23, por favor. Deuteronomio capítulo 23. Y voy a leer el versículo 24 y el 25. Nueva traducción viviente. Mire, esto que estamos leyendo aquí, hermanos, ¿se acuerdan, hermanos, qué es Deuteronomio? Deuteronomio dice que es no es la segunda ley, sino que la ley repetida, amén. El libro de la ley, donde vino Moisés a repetir la ley para ya dejarla escrita, el libro de la ley, para que los israelitas que iban a ser introducidos a Canaán, a la tierra prometida, tuvieran, hermanos, un libro de instrucciones. Y tenían que seguir esas instrucciones al pie de la letra, amén. Y dice aquí, una vez más, Deuteronomio 23, versículo 24 y 25, nueva traducción viviente, dice, cuando entres en el viñedo de un vecino, oigan esto, cuando entres en el viñedo de un vecino, podrás comer todas las uvas que quieras, pero no te llevarás nada en una canasta. O sea, no vas a cosechar grandes cantidades. También cuando entres en el campo de un vecino, podrás arrancar los granos de trigo con la mano, pero no cortarás espigas con la hoz. O sea, cuando entres en el campo de tu vecino, tu vecino no te puede sacar de ahí porque la tierra es mía. La tierra es de Dios. En ese entonces, hermanos, nadie tenía posesión perpetua porque la tierra era de Dios. Solo podían tener la tierra por 50 años. Pero eso es otro tema. Pero miren, hermanos, aquí dice, cuando entres en el campo de tu vecino, no te pongas a cosechar y agarrar unos grandes, ¿verdad?, cultivos, ¿verdad?, de grano, de trigo. Pero si tienes hambre, dice, cuando entres en el campo de tu vecino, podrás arrancar los granos de trigo con la mano, pero no cortarás espigas con la hoz. ¿Qué es la hoz? Básicamente, hermanos, es el instrumento para cultivar, o sea, para cultivar. Harvest, right? How do you say harvest? Cosechar, mejor dicho, para cosechar. Ya agarrando una hoz, hermanos, es porque usted va a ir a cosechar grandes cantidades, hermanos, y llevarse, ¿verdad?, grandes cantidades para un campo de arar. Pero aquí dice, cuando entres al campo de tu vecino y tienes hambre, puedes agarrar unas espigas y comerte unos granos. Eso es la ley. Mira, estamos leyendo la ley. ¿Será que Jesucristo y sus discípulos quebrantaron la ley? No estaban cosechando, no estaban cultivando, literalmente estaban agarrando unas espigas en el día de descanso con sus manitas y estaban comiéndose los granitos con sus manitas. ¿Por qué es que Jesucristo se le llama el Cordero Divino, el Cordero Perfecto? Porque él nunca quebrantó la ley. Pero vinieron los fariseos y lo vinieron a acusar. Tú y tus discípulos están violando el día de descanso, el Sabbat. Y Jesucristo les dijo, mijos, mejor pónganse a leer la ley, ¿ok? Antes de venir a culparme de algo, mejor estudien, mijos. Antes de venir aquí a hablar, mejor estudien. Estudien la palabra primero y después vengan a hablar. Les dicen,
¿Saben qué? Primeramente, nadie aquí tiene una hoz. Nadie está agarrando grandes cantidades. Lo que yo y mis discípulos estamos haciendo aquí es agarrando unas espigas para comer. ¿Por qué no mejor no nos llevan al McDonald's? ¿Por qué no nos invitan a comer una hamburguesa en lugar de estar aquí tirando esas clases de acusaciones? Por eso dice, ¿no han oído que compasión quiero en lugar de sacrificios? ¿Por qué no tienen compasión de nosotros? Miran que estamos con hambre y no nos llevan a comer, sino que nos acusan en lugar de llevarnos a comer o traernos algo. Entonces, hermanos, miramos de que Jesucristo nunca en todo su ministerio quebrantó la ley. Es que es lo más hermoso. Es que, hermanos, a Jesucristo no se le puede, hermanos, acusar de haber quebrantado la ley. Él, hermanos, llenó todos los requisitos de la ley por usted y por mí. Y por eso cuando fue, hermanos, levantado en el madero, en la cruz del Calvario, y derramó esa sangre, hermanos, fue para limpiar nuestros pecados una vez y para siempre, hermanos. Es que esto es hermosísimo, hermanos. Ahora, vamos para ir aquí terminando. Vamos a ver, tengo aquí otro versículo aquí. Vamos a leer Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 31, versículo 12. Éxodo 31, por favor. Ya vamos terminando. Éxodo 31, 12, por favor. Mire, vamos a leer qué es lo que, esto es breve, amén. Esto que vamos a leer es breve, pero da un poquito de detalle de qué es lo que se trata el día de descanso, amén. Una vez más, Éxodo 31, 12, por favor. Voy a leer del 12 al 17, nueva traducción viviente. ¿Lo tenemos? Dice, instrucciones para el día de descanso. Dice, después el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Dile a los israelitas, asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto. Es una señal del pacto entre ustedes. Hermanos, ¿quién vino, hermanos, a ratificar el segundo pacto? Este es el primer pacto, pero ahorita vivimos bajo un nuevo pacto, Cristo Jesús. Mire, dice una vez más, lo voy a empezar desde el principio. Dice, diles a los israelitas, asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo, de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor quien los hace santos. Dice, deberán guardar el día de descanso porque es un día santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será ejecutado. Wow. Y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Dice, tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día santo dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje el día de descanso será ejecutado. Dice, el pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto, primer pacto, para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel. Pues en 6 días el Señor, y mira aquí está, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el séptimo dejó de trabajar y él mismo descansó. Pero Jesucristo es Jesucristo es el Señor del día de descanso también. Dios hizo, hermanos, los cielos y la tierra con el poder de él, la palabra, y la palabra se hizo carne, y la palabra que se hizo carne es Cristo Jesús.
Amén. Esto lo hemos aprendido durante los años. Los que han podido tener esta privilegio de estudiar la palabra juntos, nosotros que hemos tenido el privilegio de estudiar la palabra juntos por a lo largo de los años, hermanos, de que tiene esta congregación, sabemos de que Cristo, hermanos, es el Logos, la palabra hecha carne, y por medio de Él y para Él fueron creadas las cosas. Él es el Señor del día de descanso, hermanos. Por eso cuando los discípulos iban con Cristo, los discípulos estaban, hermanos, básicamente haciendo lo que dice el día de descanso, porque iban con el Señor del día de descanso. Ellos no trabajaron, no estuvieron levantando grandes bultos, no estuvieron, hermanos, corriendo y levantando cosas, usando instrumentos para cortar, no. Literalmente fueron, agarraron sus espigas, que es permitible bajo la ley, comieron sus granitos. Aleluya. Y se fueron otra vez. Tal vez con hambre todavía, porque nadie tuvo compasión, porque ellos estaban, primeramente no conocían bien la palabra, a pesar de ser escribas y fariseos. Dos, ellos, hermanos, era más importante, hermanos, sus costumbres que la ley. Ellos conocían más las costumbres, conocían más las tradiciones que la ley misma, y por eso es que no sabían de lo que Jesucristo estaba haciendo. No era incorrecto. Amén, hermanos. Bueno, vamos a, no sé, yo creo que tal vez tengamos un poquito más de tiempo. Voy a leer esto. Esto solo lo voy a leer. Solo esto va a ser algo no extra, sino que viene al caso, pero vamos a leerlo para disfrutar la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4, por favor, hermanos. Hebreos capítulo 4. Y con esto voy a terminar el mensaje. Hebreos capítulo 4 lo voy a leer yo, y si usted me puede seguir con su vista, se lo agradezco. Voy a leer Nueva Traducción Viviente una vez más. Hebreos capítulo 4. ¿Lo tenemos? Esto medítelo usted en su corazón y en su mente, amén. Y si usted puede leerlo allá en su casa, léalo, pero lo vamos a disfrutar un poco aquí también. Dice la palabra del Señor: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia, ¿qué es la buena noticia? Pues esta buena noticia del descanso de Dios Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar a su descanso. ¿Creemos en qué? En Cristo, en el Evangelio, en las buenas nuevas, la buena noticia. Pues solo los que creemos. Mire, Hebreos, hermanos, fue escrito predominantemente para los judíos, para que pudieran ver la realidad del Evangelio, pero también va para muchos gentiles, amén. Dice, el 3 una vez más dice, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, dijo Dios, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de su labor. Pero en el otro pasaje, Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. ¿Cuál es nuestra patria celestial, hermanos? No es Canaán,
no es donde está Israel ahora. Nuestra patria celestial está hablando del reino de los cielos y está hablando de la nueva Jerusalén, del evangelio, hermanos. Nosotros somos los que vamos, por la gracia de Dios, poder entrar al descanso por medio de Cristo. Amén. Él es nuestro descanso, Él es nuestro sabbat. Dice una vez más el 6. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros, ¿y quiénes fueron los primeros? Los israelitas, los judíos, los hebreos. Dice, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque no obedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ese tiempo es hoy. Hoy. Y mire lo bonito que viene ahora. Lo anunció mucho más tarde por medio de David. En las palabras que ya se... Mira, esto que vamos a leer. Dice, cuando oigan su voz, no endurezcan su corazón. ¿Quién quiere entrar al descanso? Es que nosotros ya estamos en el descanso. Cuando oigan, escuchen su voz, no endurezcan su corazón. El Señor viene a tocar a la puerta, ábranle la puerta. Entren al descanso, al sabbat de todos los sabbat. Todos los días son sabbat para nosotros, quiero decirle. No solo ayer, todos los días. Obviamente no todos aceptan esto que estamos leyendo, a pesar de que está claro en la palabra. Pero como dijo el Señor Jesucristo, y lo digo con mucho respeto, el que tenga oídos para oír, que oiga la palabra del Señor. Amén. Ahora bien, dice el 8, ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Hay una palabra, hermanos, en los evangelios donde dice que el reino de Dios, dice, vive violencia y solo los violentos lo arrebatan, dicen. Solo los que de veras lo quieren, quítense de aquí, yo voy a entrar al reino de los cielos. Solo o sea que solo los que quieren ese descanso pueden entrar. Dice el 11 una vez más, entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, vamos a caer. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula, o sea, el del tuétano, del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él quien rendimos cuentas. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Ya lo que sigue es lo que estuvimos hablando la semana pasada, de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Amén. Lo vamos a dejar ahí. Pero el Señor, hermanos, es un Dios de misericordia, de favor, de amor. Aleluya. Pero también tenemos que estudiar la palabra para que así cuando nosotros hablemos la palabra, lo hablemos con humildad primeramente, con humildad, pero lo hablemos con el conocimiento que Él nos da por medio del escudriñar su palabra, pero por medio de su Santo Espíritu también. Amén. Le paso el tiempo a mi esposa, la pastora Ana Nova, que Dios me les bendiga.